El peso del olvido, basado en una experiencia anónima. Quiero compartir mi historia para que tomen en cuenta la relación que tienen con sus seres queridos. Cuando yo era pequeño solía ser muy apegado a mi familia. Siempre estábamos unidos y los fines de semana paseábamos en lugares cercanos o los pueblos mágicos. Recuerdo esos días con nostalgia cuando la felicidad parecía eterna y no había preocupaciones más allá de decir cuál sería nuestro siguiente destino. Pero cuando nuestro padre falleció, la vida cambió drásticamente para nosotros. Solo quedamos mis dos hermanas y yo al cuidado de mi madre, quien hacía lo que fuera necesario para darnos una vida que, si bien no era acomodada, tampoco carecíamos de lo esencial. Ella se convirtió en el pilar de nuestra familia, sacrificando sus propias necesidades y deseos para asegurarse de que nunca nos faltara nada. A medida que crecí, la vida me llevó por caminos distintos. La universidad fue el punto de quiebre. Fui aceptado en una institución prestigiosa en la capital, lejos de mi hogar. Al principio mantenía el contacto frecuente con mi madre y mis hermanas, llamándolas varias veces a la semana para saber cómo estaban. Sin embargo, con el tiempo, la carga de estudios, las nuevas amistades y la vida en la ciudad comenzaron a absorberme por completo. Las llamadas se volvieron menos frecuentes y las visitas a casa casi inexistentes. Mis hermanos seguían en contacto cercano con mi madre, visitándola y cuidando de ella como lo habían hecho siempre. Pero yo, cada vez más inmerso en mi propia vida, me fui alejando. La distancia no solamente era física, emocionalmente también comenzaba a distanciarme. Mi madre, también comprensiva, nunca me reprochó nada. Me alentaba a seguir mis sueños y me decía que entendía que mi vida ahora estaba en otro sitio. Sin embargo, con el tiempo, sus palabras de apoyo se convirtieron en un eco lejano, en un recordatorio de que a pesar de todo, ella seguía estando ahí esperando sola. La Navidad pasada, mis hermanas me rogaron que cenáramos con nuestra mamá. Insistieron en que sería importante para ella que estuviéramos juntos, como en los viejos tiempos, especialmente ahora que estábamos tan dispersos. Sin embargo, yo ya había hecho planes con mi novia y su familia, los cuales vivían relativamente cerca de mi casa. No quería romper esos planes ni enfrentarme a la incomodidad de reorganizar mi vida por un par de días. Busqué una excusa que sonara razonable, así que les dije que tenía que hacer guardia en el trabajo y que por esa razón no alcanzaría ningún vuelo para verlas. Además, manejar más de 18 horas me sería bastante pesado y no llegaría a tiempo para la cena. Fue una mentira conveniente, una que me permitió evadir el sentimiento de culpa que sabía que me perseguiría si les decía la verdad. Mis hermanas se mostraron comprensivas, aunque pude notar la decepción en sus voces cuando hablaron por teléfono. Sabía que estaban preocupadas por mi mamá, que seguramente esperaban con ansias la posibilidad de reunirnos todos nuevamente. Pero mi mente ya había justificado mi ausencia. Pensé que habría otras oportunidades, otros momentos para reencontrarnos. En enero mi madre comenzó a enfermar a causa del dichoso virus que golpeó a todo el mundo. Mis hermanas preocupadas tomaron la decisión de irse a vivir con ella para cuidarla de cerca. Me mantenía al tanto de su estado de salud por mensajes, informando de cada pequeño cambio, cada visita al médico, cada nueva preocupación que surgía. Sin embargo, yo seguía inmerso en mi vida y apenas le respondía. Los mensajes se acumulaban en mi teléfono, pero rara vez los veía con atención. Era más fácil ignorar la realidad y continuar con mi rutina. Con el paso de la semana, los mensajes de mis hermanas comenzaron a llegar con menos frecuencia. Al principio no le di importancia. Asumí que la situación se estaba estabilizando y que todo estaría bien. Pero luego los mensajes dejaron de llegar tan seguidos y al final simplemente dejaron de llegar. Y aún así pasé esto por desapercibido por un tiempo, confiando en que si algo realmente importante sucedía me lo harían saber inmediatamente. Sin embargo, con el pasar de los días comencé a notar la extraña quietud en el teléfono. Ni ellas ni nadie de la familia se había contactado conmigo en semanas. Algo en mi interior comenzó a inquietarme, una sensación de que algo no estaba bien. Pero me aferré a la rutina, esperando que el silencio no significara nada grave.
Pero cuando más lo pensaba, más raro me parecía. Decidí enviar un mensaje a mis hermanas para preguntar cómo iban las cosas, esperando recibir una respuesta rápida que disipara mis inquietudes. Sin embargo, no obtuve ninguna respuesta. Dejé pasar algunos días y volví a enviar mensajes. Algo dentro de mí me impulsaba a saber de ellos, pero mis mensajes seguían siendo ignorados. Pensé que se había enojado conmigo por no estar a su lado en esos momentos difíciles, pero ya les había dejado en claro lo complicado que era para mí desplazarme. Con esa justificación en mente me sumergí nuevamente en la rutina, intentando no pensar demasiado en ello. Todo parecía ir bien hasta que una noche, mientras estaba solo en la oficina haciendo papeleo, noté por el rabillo del ojo una figura que cruzaba de un lado para otro frente a la puerta. «Buenas noches», dije pensando que podría ser una persona encargada de limpieza. No obtuve respuesta y no le di importancia, suponiendo que tal vez llevaba audífonos y no me habría escuchado. Unos minutos después volví a ver a esa sombra cruzar de un lado para otro. «Buenas noches», repetí, esta vez un poco más fuerte, pero nuevamente fui ignorado. La incomodidad se transformó en irritación, así que me levanté molesto. Salí al pasillo, decidí encontrar al responsable. Sin embargo, cuando llegué ahí me encontré con un pasillo completamente vacío. No había nadie ahí. Sacudí la cabeza pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Decidí que ya era suficiente por esa noche y me dispuse a irme a casa. Cerré mi oficina cruzando la zona de cubículos hasta el elevador. Mientras esperaba el silencio del edificio me parecía más tenso de lo habitual atribuido al cansancio. El elevador llegó al final y lo abordé dirigiéndome al sótano donde estaba el estacionamiento. Cuando llegué vi que mi coche estaba casi solo, acompañado solamente por unos pocos vehículos más, probablemente de compañeros de otros pisos. Subí al auto y me puse el cinturón de seguridad. Mientras me preparaba para salir, eché un vistazo en el retrovisor. Alcancé a ver una figura borrosa en el asiento trasero. Un grito ahogado escapó de mi boca pensando que era un asaltante que se había colado en las oficinas, y ahora yo era su blanco fácil. Pero cuando giré la cabeza para enfrentarme a la amenaza no había nadie. Me encontraba solo. El asiento trasero estaba vacío, como si la figura que había visto nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda mientras arrancaba el vehículo con las manos temblorosas. Con el firme propósito de llegar a casa lo antes posible, salí del estacionamiento intentando sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Manejé tembloroso de regreso a casa. El miedo que había sentido al ver aquella figura en el retrovisor seguía clavada en mi mente. Me costaba concentrarme en la carretera. Estaba tan distraído, con los ojos fijos en el camino, pero con la mente atrapada en la inquietante imagen que había visto. Es más, casi provocó un accidente en una avenida. Un coche frenó de golpe frente a mí y tuve que dar un volantazo para evitar chocar. Mi corazón latía con fuerza, pero seguí conduciendo, decidido a llegar a casa cuanto antes. Cuando finalmente llegué, estacioné el vehículo apresuradamente y me dirigí con prisa al sillón de la sala. Me dejé caer en él, llevándome las manos a la cara en un intento desesperado de calmarme. Pero el silencio en la casa me pareció insoportable. Cada crujido de la madera y cada pequeño ruido parecía amplificado, como si algo invisible se estuviera moviendo a mi alrededor. Para romper ese silencio opresivo encendí la televisión y busqué un video que hiciera ruido de fondo. El sonido era reconfortante, una distracción necesaria para mantener a raya los pensamientos inquietantes. Luego busqué a mi gato, convencido de que su presencia me brindaría consuelo, pero él no estaba por ningún lado. Lo llamé y lo busqué en sus lugares habituales, pero no aparecía. Esa ausencia únicamente aumentó mi nerviosismo. Intentando sacudirme la sensación de inquietud, fui al baño y mojé mi rostro con agua fría. Me miré en el espejo buscando algún rastro de la persona segura que solía ser, pero todo lo que vi fue un reflejo cansado y demacrado. Decidí que lo mejor sería dormir, aunque la idea de irme a la cama no me resultaba del todo tranquilizadora.
Sin cambiarme de ropa me dirigí a la cama, dejando las luces y la televisión encendida. Me tumbé tratando de ignorar la incomodidad de dormir con la ropa del día y cerrar los ojos, esperando que el cansancio eventualmente me venciera. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual, todavía sintiendo la presión del miedo en mi pecho. Fui a la oficina y llevé a mi jefe el formato de vacaciones diciéndole que necesitaba unos días, ya que no me había tomado ese tiempo desde que entré al nuevo cargo de coordinador. Me aceptaron las vacaciones y decidí invitar a mi novia a acompañarme. Le sugerí que si no tenía inconveniente podríamos pasar por la casa de mi madre, ya que quedaba de paso nuestro camino hacia la playa a la cual íbamos. Ella con una sonrisa aceptó gustosa, comentando que tenía muchas ganas de conocer a mi familia, especialmente a mi mamá. Su entusiasmo me dio una sensación de alivio, como si su presencia pudiera suavizar la inquietud que había estado sintiendo. Al día siguiente tomamos el vuelo a Mérida, ya que desde ahí nos desplazaríamos a mi pueblo. Al llegar al aeropuerto rentamos un auto y comenzamos el viaje. A medida que nos acercábamos, los paisajes familiares comenzaron a surgir a nuestro alrededor. Traían consigo una oleada de recuerdos mezclados con la inevitable nostalgia. Cuando llegamos al pueblo reconocí las calles calurosas y polvorientas como las que tantas veces había caminado en la juventud. Pude ver a varios amigos que había dejado atrás al irme a la ciudad. Algunos me saludaron alegremente recordando viejos tiempos, mientras que otros parecían no reconocerme, o tal vez no les interesaba ya. Aquello me hizo sentir una desconexión todavía mayor, como si el tiempo hubiera erosionado los lazos que una vez tuvimos. Finalmente llegamos a la calle donde se encontraba la casa de mi madre. El calor del día parecía más sofocante y mi corazón comenzó a latir más rápido. Y entonces fue que lo vi. El moño negro en la puerta de mi casa, ese mismo que había estado ahí desde la muerte de mi padre. Parecía desgastado por el tiempo, pero seguía ahí como un símbolo sombrío de que no había sido retirado. Estacionados en la calle vi los autos de mis hermanas. Esa imagen me golpeó con fuerza. Me detuve un momento tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle a mi novia lo que estábamos a punto de enfrentar. Pero antes de que pudiera decir algo, ella ya estaba tomando mi mano con una comprensión que no necesitaba palabras. Con la fuerza renovada por la compañía de mi novia, estacioné el auto y bajé. Todavía estaba sudando más por los nervios que por el calor. Tomado de su mano, caminé hacia la entrada. Mi mente estaba inundada de pensamientos y preocupaciones. Al llegar a la puerta, toqué el timbre. Tenía las llaves conmigo, pero la distancia y el tiempo que había pasado sin visitar me hacían sentir indigno de abrir la puerta por mí mismo. Esperé de frente a la puerta, impaciente, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a manifestarse físicamente. Empecé a lastimarme un poco los dedos de la mano libre, un hábito nervioso que ni siquiera me di cuenta que estaba haciendo. Cada segundo que pasaba, mi corazón se encogía más, como si estuviera preparándome para un golpe inevitable. Finalmente escuché pasos acercándose desde el interior. El sonido del cerrojo resonó en mis oídos, seguidos por el leve movimiento de la puerta abriéndose. Contuve la respiración cuando vi la figura de mi hermana mayor apareciendo detrás de la puerta. Había cambiado desde la última vez que la vi. Parecía más delgada, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio, pero su voz seguía siendo inconfundible. «¿David?», preguntó incrédula al verme parado enfrente de la casa. Sus ojos se agrandaron al reconocerme y por un momento el tiempo pareció detenerse. El peso de los años de ausencia, de la distancia que había crecido entre nosotros, se sintió todavía más pesado al ver su expresión. La culpabilidad me golpeó con fuerza. «Hola, Ale», respondí con mi voz temblando ligeramente. No supe qué más decir en ese momento. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta mientras trataba de leer lo que su rostro reflejaba. Sorpresa o tal vez algo de alivio. Se hizo un silencio incómodo y para romperlo mi novia, siempre encantadora, se presentó con una sonrisa. Su calidez logró aliviar un poco la tensión en el aire.
Ale nos invitó a entrar abriendo la puerta por completo. Mientras lo hacía, levantó la mirada. Sus ojos parecían perderse por un momento, y con un susurro apenas perceptible dijo: se volvió a caer. Las palabras apenas llegaron a mis oídos, pero su tono me dejó una sensación de inquietud. Cerré la puerta detrás de nosotros y nos guió a través de la casa, cruzando el patio que había servido como patio de juegos en la infancia. A medida que avanzábamos me invadió una sensación de melancolía, y comencé a contarle a mi novia las aventuras de mis hermanas y yo que teníamos en ese lugar. Sin embargo, noté que Ale no parecía compartir mi nostalgia. Su expresión seguía siendo seria, casi ausente. Cuando llegamos adentro me sorprendió lo frío que estaba el sitio, como si el aire acondicionado estuviera funcionando a toda potencia, algo inusual para esa época del año. El contraste en el calor del exterior y la frialdad del interior era desconcertante. ¿Y dónde está Sofía?, pregunté refiriéndome a nuestra hermana menor, extrañado de no verla por ninguna parte. Ale respondió con calma que no tardaría en volver, ya que había salido a hacer las compras de la despensa. ¿Con mamá, no?, pregunté asumiendo de que nuestra madre estaría con ella, ya que no había nadie más en la casa. Pero la respuesta de Ale me golpeó con un balde de agua fría. Mamá está muerta, dijo con una voz fría casi desprovista de emoción. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El aire frío de la casa se volvió opresivo, y una sensación de incredulidad se apoderó de mí. ¿Por qué no me avisaron?, pregunté casi reclamando y mi voz temblaba de indignación y dolor. Pero antes de que pudiera procesar del todo lo que había escuchado, Ale me interrumpió con una mirada imponente. ¿Y tú dónde estabas, David?, replicó, su tono firme y cargado de reproche. Fuiste tú quien se desapareció. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera para Navidad, cuando mamá solamente quería vernos a todos juntos por última vez. Su respuesta me dejó sin palabras. Sentí como una oleada de culpa y vergüenza se apoderaba de mí. Todo lo que había tratado de justificar, todas las excusas que me había dado para no estar presente, se estaban desmoronando en ese instante. Me quedé ahí en medio de la sala fría sin saber qué decir, mientras las palabras de Ale resonaban en mi cabeza como un eco implacable. Ella murió hace unos meses, continuó Ale con su voz temblando ligeramente con la carga de las palabras. Se quedó preocupada porque tú no estabas, porque no sabíamos nada de ti. Pensó que era una mala madre. Esas palabras me rompieron por dentro. Cada sílaba era como un cuchillo que me atravesaba, y no podía defenderme. Todo lo que había hecho o dejado de hacer se desplomaba sobre mí con una fuerza devastadora. Ni siquiera la mano consoladora de mi novia, Karina, podía brindarme apoyo en ese momento. Me dejé caer en el sillón que era de madera sólida y espuma cómoda que tanto le gustaba a mamá. El peso de mi culpa era aplastante, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. No podía decir nada, ni encontrar las palabras para expresar el dolor y la vergüenza que sentía. Todo lo que podía hacer era llorar y lamentarme profundamente por cada decisión que me había llevado hasta ese punto. Lamento lo que pasó, dijo Karina suavemente tratando de mediar en la tensión creciente. Su voz era gentil pero también llena de una tristeza compartida. No creíamos que fuera mal momento. Tal vez lo mejor es que se marchen, interrumpió Ale con un tono cortante. Se van a ir de nuevo para no volver. Su enojo era palpable y no podía culparla. Tenía toda la razón. Mi ausencia había sido un peso que ellas habían tenido que cargar solas, mientras yo me distanciaba cada vez más. Las palabras de Ale me golpearon con la misma fuerza que antes, pero esta vez sentí la necesidad de hacer algo diferente. No podía seguir huyendo. Karina y yo nos miramos por un momento y ambos sabíamos lo que debíamos hacer. Nos quedaremos esta noche, dije finalmente con la voz aún entrecortada por el llanto. Hoy será un rosario para mamá, continuó Ale y su tono se había suavizado un poco.
Sus amigas más cercanas le dedican una misa cada mes. Aceptamos con culpa sintiendo el peso de lo que habíamos ignorado por tanto tiempo. Esa noche estaríamos Karina y yo en la casa que alguna vez fue mi hogar, participando en un ritual que debía haberse realizado con toda la familia unida. Tal vez al menos podría empezar a redimir mis errores, aunque sabía que era un proceso largo y doloroso. Cuando terminó la misa se realizó un pequeño convivio en honor a mi madre. La mayoría de los presentes eran personas mayores, amigas de toda la vida de mi mamá, aquellas con las que había compartido con ella sus últimos años. Mis hermanas, junto con sus esposos y Karina, se ofrecieron a llevar a la gente a sus casas en los autos, dejándome a cargo de la limpieza de la casa. En el fondo sabía que lo hacían a propósito, una manera de alimentar la culpa que sentía o que debía cargar. Era una crueldad sutil, pero no podía reprocharles. Después de todo, había merecido aquella carga. Con un nudo en la garganta comencé a limpiar la casa. Cada rincón me traía recuerdos y momentos con mi madre. En la cocina la imaginé preparando el café en las mañanas, siempre con una sonrisa, aunque sé que ahora esa sonrisa se había apagado. En la sala la vi sentada en su sillón favorito, mirándome con ojos llenos de cariño. Cada espacio estaba impregnado de una presencia, y cuanto más limpiaba, más vívidos se volvían aquellos recuerdos. Mientras trabajaba mi mente, no dejaba de imaginar cómo habían sido sus últimos días en la casa. Mis hermanas me habían contado de que el virus había hecho estrago en sus pulmones, que apenas podía caminar o hablar, y que andaba constantemente con su tanque de oxígeno. En sus últimos días ya no podía levantarse de la cama. Mi madre, siempre tan fuerte y valiente, había pedido no morir en un hospital, queriendo descansar en su hogar rodeada de sus recuerdos y de quienes la amaban. Pero antes de partir había querido despedirse de sus hijos, de nosotros, y en ese momento yo no estaba ahí. La imagen de mi madre llorando con pena y culpa por no haber podido decirme adiós se grabó en mi mente con una intensidad dolorosa. La imaginé en su cama, sola, dejando su último aliento en el lugar donde había pasado sus días finales. La culpa se convirtió en un peso insoportable en mi pecho y no pude contener las lágrimas. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, sumido en el dolor de mis pensamientos, un sonido casi imperceptible me sacó de onda. Escuché sollozos, muy bajitos, viniendo desde la sala. Mi cuerpo se tensó inmediatamente y el corazón comenzó a latir con fuerza. Era un llanto suave y melancólico, como el de alguien que estaba sufriendo en silencio. El sonido me heló la sangre porque aunque mis hermanas ya no estaban, el lamento parecía demasiado real, demasiado cercano. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar con más atención, esperando que los sollozos desaparecieran, que fueran solamente un eco de mi imaginación o un reflejo de mi propio dolor. Pero el llanto continuó llenando la casa con una tristeza profunda que se mezclaba con la mía. Sentí un escalofrío recorrerme y el ambiente que ya era pesado se volvió casi opresivo. Como pude, reuní el poco valor que me quedaba y me fui hacia la sala. Cada paso resonaba en silencio inquietante. Reuniendo el poco valor que me quedaba, me dirigí hacia la sala. Cada paso resonando en el silencio inquietante que se había apoderado de la casa. Sentada en el sillón vi la silueta de una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Su llanto era bajo, casi un susurro, pero lo suficientemente claro como para helar la sangre en mis venas. Y entre sus manos pálidas y huesudas pasaba lentamente las cuentas de un rosario, moviéndolas de una a una con una precisión inquietante. Sentí que el aire se volvía más denso y un temor indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Bajé la mirada buscando algo que me devolviera la realidad, y me percaté de que no se le veían los pies. Al principio pensé que era por la larga falda negra que vestía, pero cuando esa mujer se levantó fijé la mirada con más atención. El horror me invadió. En efecto, no tenía pies. La figura parecía flotar en el suelo como una presencia etérea y perturbadora. Mi corazón se aceleró y un grito de puro terror escapó de mi garganta.
Sin pensarlo 2 veces corrí al cuarto de mi madre, cerrando la puerta detrás de mí con fuerza. Me dejé caer sobre la cama temblando. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Me estaba tratando de esforzar por convencerme de que no podía ser cierto, pero el miedo era demasiado palpable y demasiado real. Me quedé ahí esperando en vano que el sonido de los sollozos se desvaneciera, pero no fue así. De hecho, fue todo lo contrario. Los sollozos parecían más cercanos, como si estuvieran justamente al lado mío. Y entonces lo escuché. La voz triste de mi madre llamándome desde afuera. «Abre la puerta», dijo. Su tono estaba cargado de tristeza y desesperación. «Abre, por favor», suplicó con una fragilidad que me desgarró por dentro. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Podría ser realmente mi madre. Pero entonces el tono de voz cambió. Lo que comenzó como una súplica se transformó en una orden autoritaria llena de ira. «Abre la puerta», gritó, pero esta vez su voz era diferente. Estaba distorsionada como si proviniera de un lugar más allá de la tumba. El tono era oscuro, cavernoso, lleno de un odio que me paralizó de terror. Sabía en lo más profundo de mi ser que eso no era mi madre. Lo que estaba fuera de esa puerta era algo más oscuro y peligroso. En mi desesperación comencé a rezar y mi voz temblaba mientras repetía las palabras del Padre Nuestro. «Madre, ayúdame», supliqué y lágrimas rodaban por mi rostro. «Perdóname por haberme alejado. No eras tú una mala madre. Fui yo un mal hijo». Rogaba de corazón, cada palabra cargada de arrepentimiento genuino. Mientras escuchaba aquellas palabras dominantes del inframundo repitiendo que la dejara entrar. Confesé mis faltas, admitiendo que la pereza y la comodidad me habían ganado, que mi avaricia había superado el amor incondicional que ella siempre me había otorgado. Gritaba casi al borde de la desesperación, repitiendo el Padre Nuestro, pidiendo perdón con cada fibra de mi ser. El ambiente de la habitación se volvió todavía más denso, pero continué rezando, aferrándome a la esperanza de que mi verdadera madre pudiera escucharme donde quiera que estuviera. Rogué por su perdón, por una señal de que a pesar de todo lo que había hecho, aún había una forma de redimir mi alma. Y así como comenzó todo, se terminó. El ambiente de la casa, que había sido opresivo y gélido, comenzó a sentirse cálido, como debería haber sido en esa época del año. Escuché las voces de mis hermanas, sus esposos y mi novia llegando desde la calle. El sonido familiar de sus conversaciones me trajo un alivio indescriptible, aunque el temor aún latía en mi pecho. Con cuidado me levanté de la cama y me aseguré de que estaba solo antes de salir del cuarto. Caminé hacia la entrada, todavía con el corazón latiendo con fuerza, y aunque aún pálido y tembloroso les abrí la puerta. Ellos entraron llenando la casa con su energía y su presencia, pero yo sentía la necesidad urgente de salir, de escapar de lo que acababa de experimentar. Sin embargo, después de que mis familiares notaron mi estado de agitación y lograron calmarme, les conté lo que había pasado. Cada detalle, desde la aparición en el sillón hasta los sollozos, y la voz que no podía ser la de mi madre salió de mi boca, todo con una mezcla de miedo y confusión. Sofía fue la primera en responder. «El frío ha estado aquí desde que mamá murió», dijo en voz baja, como si estuviera revelando un secreto que llevaba tiempo guardando. No teníamos aire acondicionado, pero la casa siempre se sentía helada, como si algo más estuviera aquí. Pero parece que eso se ha ido ahora. Tal vez es que te estaba esperando». Ale, sin embargo, fue más directa. «O no era mamá», dijo con un tono más firme, «pero sí algo que tú trajiste con tu egoísmo». Sus palabras fueron un golpe, pero también una verdad que no podía negar. Sea cual sea la respuesta, el peso de la culpa seguía presente, aunque mezclado ahora con un sentimiento de que algo había cambiado, de que por fin un ciclo se había cerrado. Mis hermanas comenzaron a compartir sus propias experiencias. Ellas también habían escuchado a nuestra madre como si la llamaran desde otra habitación,
o desde algún lugar lejano. No era algo frecuente, pero era suficiente para mantener vivo su recuerdo, para hacerlas sentir que no estaban solas. Sin embargo, últimamente ambas habían visto sombras moviéndose en la casa, figuras que aparecían y desaparecían en un parpadeo, dejándolas con la sensación de que algo o alguien más estaba ahí con ellas. Esa noche, mientras nos sentamos todos juntos, compartimos nuestras experiencias y miedos, las cosas que habíamos guardado en silencio sin querer preocupar a los demás. Karina, aunque preocupada por lo que había escuchado, nos apoyó en todo momento, mostrando su fortaleza que me hizo sentir agradecido por tenerla a mi lado. Al día siguiente nos despedimos y agradecimos la estancia. Aunque la despedida fue agridulce, sentí el peso diferente en mi corazón, como si algo dentro de mí hubiera encontrado un poco de paz. Mis hermanas y yo nos abrazamos con aún más fuerza que nunca, y en un gesto que supe que aunque el camino había sido doloroso, había comenzado a sanar las heridas que habían dejado abiertas tanto tiempo. Desde esa vez, cada que puedo le hablo a mis hermanas. Ya no dejo que la distancia o la rutina se interponga entre nosotros. Nos mantenemos en contacto, compartiendo nuestras vidas y apoyándonos en las pequeñas y grandes cosas. Es un pequeño gesto, pero uno que ha hecho una gran diferencia en cómo vivimos y recordamos a nuestra madre. Cada mes sin falta voy al pueblo para asistir a las misas en honor a mi mamá. Coloco flores frescas en su tumba y me detengo a rezarle, pidiendo por su descanso y por el mío. Es un ritual que me ha ayudado a sentirme más cerca de ella, incluso después de su partida. Aunque sé que nada puede borrar el pasado, hacer esto me da una sensación de propósito, un modo de mostrarle que aunque llegué tarde no la olvidaré nunca. Y así seguiré mes tras mes, año tras año, hasta que ya no tenga fuerzas, porque sé que al final lo más importante es mantener viva su memoria y honrar el amor que ella nos dio, con un amor que ahora trato de devolverle, aunque sea a través de oraciones y recuerdos. Es lo menos que puedo hacer y lo seguiré haciendo hasta que pueda reunirme con ella donde sea que esté. Y sé muy bien que esta experiencia no es de terror, pero de alguna manera quería compartirla con ustedes, para que recuerden la importancia de las personas que todavía están con nosotros. Me alegra mucho de que hayas llegado hasta el final de esta historia. Si es posible y si te ha gustado, déjanos un me gusta o un comentario. Queremos saber qué opinas al respecto. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.